paso nuevo, nuestra cruz he clavado, mas mi alma exaltó. Oh, grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Cuán alma con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Amén. Bienvenidos. Vamos a abrir en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu gran amor hacia nosotros. Y hoy queremos darte gracias por las madres. Bendícelas, Padre. Que les des un buen día, Padre. Pues es buen día porque es tu día, Padre. Pero queremos reconocerlas y dar gracias por ellas y pedir tu bendición en sus vidas, Padre. Gracias por todo el trabajo. Queremos reconocerlas y honrarlas. Y te damos gracias otra vez, especialmente por Cristo, nuestro Salvador. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 590, Las Mujeres Cristianas. Las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, implorando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz, con tesoros de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Hay gracia divina y sabia cada madre a cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Extendidos los brazos formemos de constancia y valor noble unión. Trabajando y cantando le demos nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Es un gozo verles. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a 1 de Timoteo capítulo 3.
y vamos a ver el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios nos dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito en favor del pueblo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo de la predicación. Pedimos, Padre, que tú nos enseñes, Padre, que tú te glorifiques y que tu iglesia, Padre, sea glorificada. Pedimos, Padre, que de verdad podemos aprender más de ti y tus cosas, Padre. Queremos andar contigo y andar, pues, en tu iglesia, como se debe. Gracias por tu presencia y tu amor. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues la pregunta que hemos estado viendo es la pregunta que casi nunca se hace, que es: ¿cuál es la iglesia del Señor? La verdadera, porque hay muchas. La mayoría de la gente, pues, no buscan a la verdadera, realmente buscan una iglesia que predique lo que les gusta. Podemos ver eso en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Aquí dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que aquí vemos que cuando se busca una iglesia, pues buscan el tipo de iglesia en el cual van a escuchar lo que quieren escuchar, y realmente no lo que la palabra de Dios dice. Una de las características de la iglesia del Señor es que tiene la verdad, mantiene la verdad, es columna y baluarte de la verdad. Y el punto es: predique la sana doctrina. Y necesitamos sana doctrina más que nunca, porque ¿qué cuántas doctrinas falsas hay? La pregunta clave es: ¿cuál debe ser los requisitos para identificar la iglesia del Señor? Pues hemos estado viendo que Satanás falsifica 3 cosas. Falsifica a Dios, falsifica el Evangelio y falsifica su iglesia. Ya vimos los primeros 2 requisitos, el de Dios y del Evangelio, correcto. Y llegamos a la tercera. Aquí la tercera es que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo tiene un linaje de conexión a la primera iglesia que Jesucristo edificó. Es como la evolución. La evolución, ponen una ameba y ponen una rayita a una rana, y de la rana un pájaro, ¿verdad? Tienen líneas de conexión, ¿verdad? Pero por supuesto no hay evidencia para la evolución. La pregunta clave es: ¿hay evidencia de esto en la iglesia del Señor? Ya que dije que hay conexión hasta la primera iglesia. Pues no hay anotaciones ni nada así que se puede producir. ¿Por qué? Por la persecución. La iglesia del Señor desde el principio
vemos que han sido perseguidos. Primero por los judaizantes, y luego por los gnósticos, y luego por todo el mundo. En toda la historia ha habido persecución. La pregunta clave es, pues, ¿qué hay que conecta la iglesia del Señor? Pues conecta las iglesias del Señor. Desde la primera iglesia que Jesucristo fundó hasta hoy en día. Pues voy a darles en detalle todo. Vamos a empezar primeramente con Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a ver los versículos 25 al 32. Aquí la palabra de Dios nos enseña: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí interesante que nos demuestra la relación, la importancia de la iglesia al Señor Jesucristo. Es una relación y nos da el ejemplo de marido y mujer, el matrimonio. El punto aquí, la iglesia del Señor es tan importante que nos demuestra, es como un matrimonio. La iglesia es la novia, la prometida. Y no vamos a ir allá porque eso no es el mensaje, pero en Apocalipsis habla de una boda. Así que hay una relación especial con su iglesia. Y es un misterio. El punto es, entendemos marido y mujer plenamente, no hay problema con eso. Pero en cuanto a cómo es eso de las iglesias con el Señor, la poligamía, no, ese es un misterio, no se puede realmente hablar de eso exactamente. Es una semejanza, no es, la iglesia del Señor no es realmente una mujer, es como una mujer. y más bien cuando dice ella aquí, la femenina, pues está refiriéndose que es femenina, pero más bien si miras y estudias esa palabra, él es neutral, es una cosa, pero también va a haber una boda, se llama una novia, es la prometida, pues se extiende esa idea, y por eso es un misterio, porque no se puede realmente entender plenamente como marido y mujer. Pero lo que sí podemos decir es, Jesucristo tiene una relación especial, única,
con su iglesia. Y las iglesias tienen esa conexión desde la primera iglesia que Cristo fundó, la de Jerusalén. Aunque no hay los datos y todo eso, se ha perdido. Es como nuestros ancestros. Tú puedes hacer las conexiones a tu abuela. Sí, claro, ¿verdad? A tu bisabuela, puede ser, pero más allá que de eso, ¿quién tiene fijado todos los ancestros atrás hasta Adán? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Así dicen cuando se habla que hay una conexión hasta la primera iglesia. El punto es, sabemos que nacemos de una mamá, ¿verdad? Es obvio, es un hecho. Pues de la misma manera, una iglesia nace de una iglesia. Pues, ¿dónde se ve eso? Pues, desde el principio. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 11 al 12, 21 y 24 al 25. Génesis capítulo 1, versículo 11 nos dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, que de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Ok, vamos a saltar al versículo 21. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ok, vamos a saltar al 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. No sé de ustedes, pero yo escucho algo que se repite vez tras vez, cada otra palabra. Pues que era bueno, sí, pero que se produce según su género o su especie. Dios se repite bastante. ¿Por qué? Porque este es un principio que se ve en el mundo. Es científicamente probado que un árbol de manzana produce árboles de pera, ¿verdad? O peras, ¿verdad? No, produce manzanas, ¿verdad? Y un árbol de pera produce manzanas, ¿verdad? No, produce peras. Todo según su naturaleza, según su género, ¿verdad? El punto aquí es, perros producen ¿qué? Gatos. No produce perros, ¿verdad? Y gatos produce gatos. Se están riendo, pero la evolución dice, pone líneas así, como si son verdaderas. Y realmente no hay evidencia, no hay fósiles para demostrar el intermedio entre un gusano y una rana o una bacteria
qué sé yo. El punto aquí es, el principio es, todo se produce según su género. Así que una iglesia, ¿cómo se produce? Pues se produce de una iglesia que ya existe. Y tenemos el ejemplo que es esposa, la iglesia, que es novia, la prometida, y hasta también es madre, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de los que son de ella, ¿verdad? El punto aquí es, una iglesia se produce de una iglesia. No aparece del aire, no empieza con un hombre, menos Jesucristo, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia, así que Él lo hizo y es de Él. Así que este principio de cada iglesia del Señor, pues tiene una conexión hasta la primera iglesia que empezó en Jerusalén y se multiplicó, pues la iglesia, podemos decir, madre de Jerusalén, produjo a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Samaria y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿dónde se ve eso? ¿Cómo podemos probar eso? Pues vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a ver los versículos 1 al 4. Hechos capítulo 13. 1 a 4. Aquí dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así que aquí vemos realmente dos hombres enviados de una iglesia, Pablo y Bernabé. Ellos, pues, se puede decir, de su trabajo misionera, salieron todas las iglesias, la mayoría, de su trabajo. Pero el punto es, ¿cómo es que fueron? Pues vemos que Bernabé y Saulo o Pablo fueron mandados con autoridad a través de la imposición de manos, es decir, la ordenación de la iglesia del Señor, la iglesia de Antioquía. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. ¿De qué? De predicar el evangelio y levantar iglesias. Así que aquí vemos cómo es que surgen las iglesias. No aparecen del aire. No es porque un hombre dice, pues es una buena chamba, yo voy a empezar mi iglesia para qué. Voy a predicar que al misionero deben dar un Ferrari. Necesito Ferrari. No, mentira. El punto es, así no se hace. Es a través de la iglesia del Señor. Si la iglesia del Señor es la que representa a Cristo en este mundo y ha sido comisionado con la gran comisión de hacer el trabajo
Pues, ella tiene la autoridad para mandar para que se hace la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? La gran comisión, ya lo vimos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es que se salven y continúen, que siguen a Cristo, que son seguidores de Cristo. El siguiente mandamiento ahí es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así que es la iglesia del Señor que tiene la autoridad, la responsabilidad, y donde las iglesias del Señor nacen. Ya vimos en Génesis 1 que todo se reproduce según su género, según su naturaleza. Un árbol de manzana no produce peras, produce manzanas. La iglesia del Señor produce iglesias del Señor. Y un día la iglesia de Arkansas, en el cual los miembros aquí son miembros, va a llegar a ser una iglesia aquí. Yo siendo ordenado por esa iglesia, con la imposición de manos, dado la autoridad, yo he venido y he empezado la obra aquí. Gentes han alcanzado salvación. Algunos se han añadido a través del bautismo. Cuando ya están listos, pues una iglesia va a nacer aquí. ¿Dónde se ve eso en la Biblia? Dicen los que contradicen. Pues, vamos al siguiente capítulo. Hechos capítulo 14, versículo 23. La Biblia tiene todo el patrón. Hechos 14, 23. Aquí, hablando de Pablo y Bernabé, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que aquí vemos que Bernabé y Pablo, Bernabé, no importa. El punto aquí es, ellos hicieron lo mismo que se hizo con ellos. ¿Qué hicieron? Pues, lo voy a leer de aquí porque lo tenía bien pensado. Hechos 14, 23. Dice, vemos que Pablo y Bernabé, con la autoridad que les fue dada a través de la iglesia de Antioquía, organizaron iglesias, es decir, nacieron iglesias a través de la autoridad, el poder. Las madres cuando dan luz, ¿cómo dan luz? ¿Con el poder de quién? De sí mismo, ¿verdad? Laboran y sufren para dar a luz. Y las mujeres aquí que han dado a luz entienden plenamente eso de sufrir. Pero el gozo de producir un hijo es grande. Pues de la misma manera, vemos aquí que nacieron iglesias a través del trabajo de Pablo y Bernabé, que tenían la autoridad. Sufrieron ellos para producir iglesias con sus líderes. Así que organizaron iglesias o nacieron iglesias y constituyeron ancianos para cada uno. Cuando se habla de ancianos, pues le ordenaron, le impusieron manos, transfiriendo esa autoridad que viene de la iglesia de Antioquía. Así que una iglesia nace de una iglesia. Un líder de una iglesia, un pastor que es ordenado, nace de una iglesia. A través de la autoridad de una iglesia del Señor.
Fuera de eso, cualquier iglesia o la ordenación o lo que sea es ilegítima y no, Dios no lo va a reconocer. El punto es, tiene que haber esa conexión a una iglesia verdadera. Nuestra iglesia allá en Arkansas, en el cual los miembros aquí son parte, sabes que la iglesia madre de Mission Boulevard, Iglesia Bautista Mission Boulevard, es la Iglesia Bautista Rogers. Y así sucesivamente, cada iglesia tiene esa conexión. Y también tiene esa conexión a través del bautismo, la autoridad de poder bautizar. El bautismo es lo que conecta a cada iglesia hasta el principio. Así que una iglesia nace de una iglesia del Señor ya existente. Menos de eso, ilegítima. Vamos a Hechos capítulo 19. Vamos a Hechos capítulo 19 para comprobar este punto que el bautismo conecta. Aquí en Hechos capítulo 19, en los versículos 3 al 5, aquí nos dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí es interesante. La Biblia nos demuestra un bautismo que no era aceptable. ¿Cuál era ese bautismo? Pues nos dice el bautismo de Juan. ¿Cómo es que no era efectiva o buena? Pues el bautismo de Juan era para Israel. Israel dejó de ser, pues de representar a Cristo. ¿Se acuerdan ahí en Mateo donde Cristo dice, tu casa, pues, es desierta? te dejo con tu casa. Ya no dice, es mi casa es casa de oración. No, tu casa. Ahí es donde Jesucristo pone al lado a Israel, ya no representa al Señor y edificó su iglesia, que ahora representa a Jesucristo aquí en la tierra. Y aquí en Efesios 19, 2 al 5, vemos que los bautismos no eran los indicados. Hasta se rebautizaron estos discípulos que habían creído. Tenían el bautismo de Juan y cuando entendieron que no era, se bautizaron con el bautismo de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? En Jesús, el Cristo. Ahí dice en el versículo, al fin del versículo 4. El punto aquí es, el bautismo de Juan ya no estaba, pues ya no estaba eficaz. Era para Israel. Ahora el bautismo es a través de Jesús. ¿Y cuál es la manera? Pues vimos eso en la Gran Comisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo válido. Pero debemos entender que tienes que tener autoridad para administrar eso. Si no, como estos discípulos que habían creído, pero tenían el bautismo de Juan, el equivocado.
no el aceptable. Y cuando entendieron eso, cambiaron. Se rebautizaron con la autoridad correcta, que era la iglesia, no Israel. El punto aquí es, el hombre que administra el bautismo tiene que tener esa autoridad dado por la iglesia del Señor. Si no, no es efectiva. Y podemos ver esto en Hechos capítulo 18. ¿De quién eran estos discípulos que no tenían el bautismo correcto? Pues aquí en Hechos 18, versículo 25, nos habla un hombre que era especial, potente en la predicación, que se llama Apolos. Hechos 18, 25. Aquí nos dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que esos discípulos que no tenían el bautismo correcto, pues eran los discípulos de Apolos. Un hombre que era ferviente, enseñaba, estaba haciendo todas las cosas bien. Pero aquí es curioso que la Biblia nos dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Hoy en día muchos dicen, pues si estás predicando y estás ganando gente para el Señor, estás bien. No. Aquí dice que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Vamos a leer más adelante los versículos 26 al 27. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor, el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Así que aquí vemos un hombre predicando concerniente al Señor potentemente, con denuedo, dice. Pero aquí Priscila y Aquila le tomaron al lado para exponer mejor las cosas. Es decir, lo tomaron al lado para ayudarle a entender lo deficiente. ¿Y qué era el deficiente? Pues en el capítulo 19 nos dice, el bautismo. Solamente conocía el bautismo de Juan. Él estaba produciendo discípulos, pero con un mal bautismo. Y aquí vemos que tomaron el tiempo para corregir eso. ¿Cómo sabemos que corrigieron? Pues cuando él quería pasarse a Acaya, dice que los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. El punto es, ¿cómo es que llegó a Éfeso de primero? Solo con su propia autoridad, haciendo las cosas. Pero de aquí, cuando se fue a Acaya para ayudar allá, se fue bajo carta, con autoridad. El punto es, se arregló el bautismo de él. ¿Cómo? Pues estoy seguro que Apolos se bautizó con el bautismo del Señor Jesucristo y luego se ordenó para enviarle para trabajar allá. Y los hermanos le recibieron y gozaron. Así que
vemos aquí que es importante bautizar con autoridad. ¿Y de dónde viene esa autoridad? Pues de la iglesia del Señor. Y el punto es, al bautizar, uno llega a ser miembro del Señor. Eso se puede ver en Hechos capítulo 2, 41 y 47. Ya hemos hablado de eso. Pueden ir a buscar eso en su tiempo. Tengo bastante aquí todavía. El punto es, una iglesia del Señor manda un ordenado con autoridad para ganar gente, bautizar los nuevos creyentes, hasta que están listos para organizar una iglesia y ordenar el pastor. Se ve todo en la Biblia. Y la importancia de esto. Y si no se hace con autoridad, pues en vano. Realmente no hay poder. Hay muchas iglesias que aparecieron del aire. Alguien decidió empezar su propia iglesia. Martín Lutero. Como la iglesia católica estaba tan podrida y le rechazaron, no querían reformarse, salió y empezó su propia iglesia. Los luteranos se conocen. Y así sucesivamente, cuando hay una pelea en una iglesia, siempre hay un hombre que sale y empieza su propia iglesia. Y la pregunta es, ¿con qué autoridad? No de esa iglesia. Cuando sale gente de la membresía de una iglesia, es por disciplina. Hechos 18. Todos conocen eso. Si tienes problema con tu hermano, va a él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no, lleva 2 o 3 contigo para que se establece cada palabra. Si no escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y el punto ahí es, después de la iglesia no hay ninguna otra autoridad más grande que la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Es decir, está fuera de la membresía. No es parte de la iglesia del Señor, no es parte del cuerpo de Cristo. El punto de la iglesia del Señor es tan importante para la obra de Dios. Sin ella no hay nada. Es en vano. Así que vemos aquí a Apolos que pues no tenía el bautismo autorizado. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba ganando gente para Cristo, pero no le estaba encaminando en el camino correcto. Como la gran comisión. El hombre era bueno, podía predicar, podía convencer, pero le faltaba algo, autoridad. Vamos adelante. Ok, H. ¿Por qué fue importante corregir a Apolos del error? Pues la práctica del bautismo autorizada conecta a todas las iglesias del Señor físicamente, como la genética de una madre a las hijas. ¿Verdad? Es así. Anaet, tú tienes la genética de tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Naciste de ella, pero ¿cómo sabes que eres de ella y no de otra? Te dijo y pareces como ella, ¿verdad? Pareces como ella. Se ve la genética de ella en ti, ¿verdad? Pues mezclado un poquito con el padre, ¿sí? Pero el punto es, se ve la genética ahí. Y las iglesias del Señor deben tener esa misma genética. Es decir, una iglesia nace de una iglesia. No del aire, no de un hombre, a través de la iglesia del Señor con autoridad. Y
va a mostrar la genética, la sana doctrina, las sanas prácticas, las ordenanzas y todo de la misma madre, ¿verdad? Y si no, pues ilegítima. Puede decir que es, pero no es. ¿Tienes otras amigas que dicen que son hijas de tu mamá? No, ninguna, ¿verdad? Hasta puede ser que llegue a ser un insulto, ¿verdad? En cuanto a Dios, es un insulto, porque Satanás ha engañado al mundo con las iglesias, entre comillas. Hay tantas iglesias, hay tantas bautistas, nada más bautistas en sí mismo, libres, de todo tipo. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdadera? Pues tenemos que ir a la Biblia y ver los patrones. Si no tienen autoridad y el bautismo no es abajo autoridad, no hay conexión. Y si una iglesia no nace de una iglesia, pues no tiene conexión hasta la iglesia de Jerusalén. Y no se necesita papeles y registros y todo eso. Sería bueno, algunos sí lo tienen. Hay libros que algunas iglesias pues demuestran que van muy atrás. Pero el punto es, se ve en la genética. Nosotros mismos no sabemos nuestros ancestros, pero sabemos que teníamos un padre y una madre, ¿verdad? Que parecemos a ellos. Tenemos un certificado de nacimiento que afirma que somos de ellos, ¿verdad? Pues, cada iglesia del Señor tiene el mismo. Cuando se organiza una iglesia a través de nuestra iglesia, se da una carta de autoridad y poder de ser una iglesia separada e independiente. Nace una iglesia, se organiza una iglesia bajo autoridad. Qué tristeza para los que no saben quién son sus padres, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos. Y es la misma cosa con las iglesias del Señor. Saben de dónde vinieron. Ok, vamos a seguir. Vamos a ir a la Gran Comisión, ya que lo mencioné, pero vamos a ver un detalle aquí. Mateo capítulo 28, y queremos los versículos 19 al 20. Dice, Cristo comisionando a su iglesia para hacer el trabajo, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué menciono esto otra vez? Pues el bautismo autorizado es uno de los 4 decretos de la Gran Comisión dada por Jesucristo a su iglesia representada por los apóstoles. El punto aquí es, en la Gran Comisión, 4 mandatos. El primero es, pues, ir. ¿Cómo debemos ir? Pues en el versículo 18, Jesucristo dice, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, estamos siendo enviados por Él mismo, bajo autoridad. Ir a ser discípulos. Un discípulo no nada más es un creyente, sino un seguidor. Muchos nada más hacen creyentes. Y si siguen o no, pues es de ellos. No.
El mandato aquí es hacer creyentes que siguen, que son discípulos. Y sabes que es interesante que el nombre cristiano fue dado por primera vez a los cristianos, a los discípulos de Antioquía, a una iglesia. Es decir, los seguidores. No nada más los creyentes. Sí son parte de la familia de Dios, pero solo los que obedecen, se bautizan y forman parte del cuerpo de Cristo. Son los discípulos que siguen. Luego vemos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos da con qué autoridad estamos bautizando. Y esto fue dado a la iglesia del Señor. Si la iglesia del Señor está haciendo el bautismo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ahora sí, da bastante confianza. Luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pues esto mismo. Si queremos cumplir la gran comisión, solo es a través de su iglesia. Solo podemos hacer todo lo que Él ha mandado a través de su iglesia, que es su novia, que es la prometida, que va a haber una boda en el cielo. Sí, es un gran misterio entender exactamente cómo es que Cristo se casa con las iglesias múltiples y todo. Pero cuando llegamos entenderemos. Pero podemos entender que es importante. Cuando te casaste, para las parejas, cuando te casaste, tú sabías con quién te casabas, ¿verdad? ¿Y te casaste así por el aire? No, bajo autoridad. Es decir, te fuiste ante un juez. Dios ha puesto los gobiernos y reconoce los gobiernos. Para estar casado aquí en Ecuador, pues es ante un juez o una autoridad que le ha sido otorgado esa autoridad para hacerlo. No he buscado esa autoridad. Así que si quieren casarse, primero con el juez, para que reciban eso, y luego yo les caso. Todo se tiene que hacer decentemente y con orden. Y es lo mismo con la iglesia del Señor y las cosas de Dios. No podemos hacer las cosas como nos parece, porque Dios no lo va a aceptar. Jesucristo no lo va a aceptar. Él conoce sus iglesias. Si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47. Pues ya lo mencioné, pero aquí está. Para formar parte del cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo, ¿cuál es la manera? Pues aquí lo vemos en Hechos 2, 41 y 47. Dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, fueron salvos. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados, es decir, se salvaron y luego se bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Añadieron a qué? Pues saltamos al 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, alcanzaron salvación, se bautizaron y luego Dios los añadió. Empezamos ahí con el ejemplo del bautismo malo de los discípulos de Éfeso, los discípulos de Apolos.
Nada más conocía el bautismo de Juan. El punto aquí es, ¿se bautizaron? Sí, se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero la pregunta es, ¿Dios le había añadido a la membresía de su iglesia? ¿Le había añadido al cuerpo de Cristo? No. Por eso se rebautizaron con el bautismo de Jesús, el Cristo. Vieron que no había autoridad con el bautismo de Juan, ya eso era de pasado. El nuevo, comisionado a la iglesia en la gran comisión, era en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Es la de Cristo. El punto es, el bautismo solo es un requisito por el cual Dios añade a uno a la membresía o parte de su cuerpo. Es un requisito solamente. Si no está bien, pues Dios no te va a añadir. El punto es, tienes que ser salvo, tienes que bautizarte bajo la autoridad correcta, es decir, uno ordenado, dado esa autoridad de representar a la iglesia, competente y con orden para administrar eso. Y luego, Dios, viendo que todo está bien, te añade como miembro de esa iglesia, miembro de su cuerpo. Él es la cabeza. Todo bien ordenado y concentrado correctamente. ¿Dónde se ve esto? Pues vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 1 al 5. Hay otras iglesias, las 7, pero nada más vamos a ver la primera aquí. Dice, Apocalipsis 2, 1 al 5 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieras arrepentido. Aquí, interesante. Cristo reconoce sus iglesias. Cristo habla con sus iglesias. Y aquí la iglesia de Éfeso era una iglesia del Señor Jesucristo. Él dice, yo conozco tus obras, yo te conozco. Pero tenían un problema. Habían perdido su primer amor. ¿Y cuál es la amenaza aquí? Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es este candelero? El candelero representa, pues da luz, ¿verdad? Al mundo. Representa a Cristo y da luz al mundo para predicar el evangelio. El punto es, este símbolo representa que son una iglesia autorizada por Jesucristo mismo. Y Él reconoce su iglesia. El punto aquí, la amenaza es, si no corriges,
te voy a quitar el candelero, vas a dejar de representarme. ¡Ah! Ya no va a ser su iglesia. Una pregunta, sí, y puedes ir a la historia o leer el rastro de la sangre. ¿De dónde vino la iglesia católica? Pues, salieron de iglesias que en un tiempo eran iglesias del Señor. Pero se corrompieron, perdieron la verdad. Y esas son las que existen hoy en día. ¿La iglesia del Señor de Éfeso existe hoy en día? No. En esa área, ninguno de los 7 existe. Eso te dice algo. Pero las hijas que nacieron de esas iglesias están hasta hoy en día. Y tienen esa conexión hasta la iglesia en Jerusalén. Y eso es interesante. Y Dios aprueba eso. Lo demuestra en la Escritura. No, hay más citas, pero no tenemos tanto el tiempo. Ya pasé del tiempo. Vamos rápido. Así que hay muchas iglesias del Señor en la historia que han dejado de existir o ser sus iglesias. Hoy en día existen multitudes de iglesias que no tienen conexión a través del bautismo autorizado. Empezaron por un hombre como Apolos, que no era autorizado, que no tienen un bautismo autorizado. Es decir, la ordenación también no era correcto. ¿Y con qué autoridad haces estas cosas? Pues esa pregunta es válido y se debe preguntar. Si vamos a Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios 3, 21. Dice, estoy en Gálatas. Dije Efesios. Efesios capítulo 3, 21. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta que podemos preguntar, ¿Dios se ha desaparecido? No, Él es lo mismo desde antes, desde el principio. Dios es Dios, ¿verdad? Su palabra, ¿tenemos su palabra hoy en día? ¿La verdad? ¿Tenemos la Biblia? Sí. Y aquí nos afirma que a través de la historia siempre ha habido iglesias del Señor. Aquí dice por todas las edades, es decir, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Dios ha preservado su iglesia, como ha preservado su palabra. ¿Dios es suficiente Dios para hacer eso? ¿Él es el Todopoderoso? Bueno, los que contradicen dicen que no, que esto fue escrito por hombres y las iglesias, tantas iglesias, no se puede saber. Pues esa es una mentira que Satanás quiere promover. Pero estudiando las Escrituras podemos llegar a la verdad. Ha habido iglesias de Él en toda la historia y hay hoy en día también. Así que hay muchos hoy en día que piensan que son parte de una iglesia del Señor, de la iglesia del Señor, pero son engañadas y todos sus trabajos son en vano porque no pueden cumplir con la gran comisión dada a la iglesia del Señor.
¿Por qué? Porque no son de la iglesia del Señor. Hay muchos que piensan que están en una iglesia que es del Señor. Nunca ha entrado en su imaginación que no es la del Señor. ¿Por qué? Porque nadie habla de esto. No se enseña esto. Solo las iglesias del Señor enseñan esto. El punto es, hay consecuencias de no formar parte de la iglesia del Señor. Pues no eres parte de la novia del Señor. En la boda, si eres salvo, en la boda que se lee en Apocalipsis, se quedarán afuera. O serán amigos de la novia. Podemos ver esto en Mateo 22. Mateo 22, 11 al 13. Esta es una parábola, pero nos da un principio. Mateo 22, 11 al 13. Cristo hablando dice, el que es mayor, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Estoy bien? No. ¿Qué dije? Mateo 22, estoy en 23. Estoy mal, perdón. 22, 11 al 13. Cristo hablando dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El punto es, si eres miembro de una de esas iglesias, puede ser que ni eres salvo, ni eres parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque esas iglesias, como ya hemos visto, predican un evangelio falso, a base de obras. Y el punto es, si nunca recibiste el evangelio correcto, no creíste correctamente. Y no eres hijo de Dios. Y no vas a ni llegar a la boda. Ok, el otro caso, vamos a Juan 3, 29. Aquí en Juan capítulo 3, versículo 29, nos dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Era antes de Cristo. Él estaba promoviendo a Cristo. Aquí describe que la esposa es del esposo, pero el amigo en la boda está ahí en la boda y está viendo que se están comprometiendo, pero después hombre y mujer se van a la luna de miel, ¿verdad? ¿Y el amigo dónde se va? La luna de miel. No, va a casa. Pero los que no forman parte de la iglesia del Señor, va a ser como una luna de hiel. ¿Por qué lo digo? Porque sabiendo, ahí en ese momento, yo podría haberme bautizado correctamente y formado parte de la novia, la prometida.
la esposa que se está casando con Cristo. Pero no lo hice bien. Ni me interesé si estuve en lo correcto. El punto es, el asunto más importante en el mundo para nosotros es, somos salvos, somos hijos de Dios. Si no, vamos a ir al infierno. Pero la segunda más importante, somos miembros de la iglesia del Señor. Somos miembros de su cuerpo. ¿Estamos con la verdadera? ¿O estamos engañándonos? Y hay tanta gente que ni saben de esto, ni ha entrado. ¿Por qué? Ni les ha amanecido de preguntar. Sí, estas son parábolas. Sí, nos da ejemplos. Pero podemos sacar la idea de que si no eres identificado correctamente, vas a perder. Vas a perder. Vamos a cerrar con Gálatas 3:4. Gálatas 3:4. Gálatas capítulo 3, versículo 4 dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Por qué pongo esto al final? Porque hay tanta gente que están convencida que están en lo verdadero. Y la pregunta es, ¿están sufriendo realmente en vano? Pues, en cierto sentido sí. Si no son salvos, en vano. Si no son parte del cuerpo de Cristo, miembro de su iglesia, no tienen el poder para lograr lo que Cristo mandó en la Gran Comisión. No va a haber iglesias que nacen con líderes autorizados con la imposición de manos, la ordenación. Y no van a representarle. ¿En vano? Pues he procurado que yo mismo, nada de lo que estoy haciendo es en vano. Y doy gracias al Señor que me guió a lo verdadero. Y jamás voy a perder en cuanto a eso. Y les exhorto, sigue a lo que te dice el Espíritu Santo. Yo te he dado lo que la Biblia dice. Ahora utiliza la inteligencia que Dios te ha dado. Pide más, pide sabiduría. Y te lo dará para que puedas tomar buenas decisiones. Y no tienes que perder en cuanto a esto. Es fácil bautizarte con autoridad correcta. Es fácil trabajar en la iglesia del Señor y que se evalúa, que Dios mismo, Jesucristo mismo, pues evalúa tu trabajo. Porque es para Él. Porque eres parte de Él, su cuerpo. Pues vamos a cerrar en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Hay mucho más, Padre, pero con esto es suficiente para entender que una iglesia nace de una iglesia con autoridad. Y si queremos representantes, debemos ser obedientes. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo. Pido todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.
Amén.